Con la Eurocopa finalizada, podemos analizar lo que nos ha dejado esta con una visión mucho más completa. Hemos visto más de una vez cada una de las selecciones y qué nos han ofrecido estas, y por ello podemos detectar ciertos patrones que han emergido con y sin balón. Seguro que os habéis fijado que ha habido situaciones que se han repetido en muchos partidos de la Eurocopa, tendencias tácticas y comportamientos que habréis identificado en diferentes equipos que habéis visto, como alguna formación, quizás algún estilo diferente, una estructura determinada o detalles que aparecen que os han llamado la atención, como por ejemplo si hacéis memoria el curioso dato del gran número de goles desde larga distancia, que han sido una barbaridad. Pero no es el único elemento interesante a analizar que ha aparecido en este torneo, y para entender lo que quizás ha ocurrido necesitamos echarle un ojo a las tendencias tácticas más grandes de la Euro. Lo cierto es que ha sido una Eurocopa muy aburrida en muchos sentidos, pero esto también tiene su explicación en una elección táctica que han llevado a cabo muchos de los equipos grandes en esta Eurocopa. ¿Sabías identificar cuál es? Vamos allá. La primera tendencia a comentar es el incremento de la popularidad en construir con 3 atrás, algo que, sobre todo en algunas selecciones, me ha cogido totalmente por sorpresa. La mayoría de favoritos comenzaron con una formación 4-2-3-1 o 4-3-3. Algunas de las selecciones con menos favoritismo lo hacían en un 3-4-3 o 3-5-2. Pero independientemente de la formación inicial, la gran mayoría de las selecciones cambiaban a una salida de 3 cuando estaban en posesión. Por ejemplo, Alemania comenzaba con un 4-2-3-1, pero Kroos se lateralizaba a la izquierda de ETA para formar 3 en la construcción. Aunque también muchas de las veces podía meterse entre centrales dependiendo de la situación, el momento o el partido. Esto le permitía tener muchas soluciones en inicio, otorgando a Kroos coger el mando desde la base y poder encontrar junto a Tai y Rüdiger sus peligrosos mediapuntas. En el caso de Portugal es Palhinha el que descendía entre centrales y desde esa posición centrada y de cara al juego tenía una muy buena capacidad para buscar pases en largo con alejados. Otras selecciones como Inglaterra o Italia formaban una salida de 3 colocando el lateral derecho en salida abajo y con el lateral izquierdo alto en el carril exterior. Holanda ejecutó la misma idea pero siendo el lateral derecho Dumfries el que subía y Ake desde el lateral izquierdo que daba el cierre. Esto mismo Francia con Koundé bajo y Theo alto en algunos partidos. La mayor diferencia que radica en los equipos que construyen con 3 atrás es cuántos jugadores eligen para usar como pivotes en la base. Muchos construyen con solo 2 jugadores en la base, mientras equipos como Alemania y Portugal solo mantienen un jugador en esta posición y prefieren poner más jugadores entre líneas. ¿Pero por qué construyeron con 3 atrás como estructura más común en la Eurocopa? Creo que tiene que ver con la estructura de equilibrio defensiva que los otorga, y por cómo muchos equipos decidían defender, ya que la mayoría de las estructuras, si os fijáis en la Euro, fueron 5-3-2 o 4-4-2 en fase defensiva, ambas con 2 delanteros arriba. Cambiando a 3 atrás, acababan forzando al equipo rival a tomar una elección, sacar un medio de su zona para presionar la primera línea en igualdad, dejando más espacio detrás, o aceptar la desventaja numérica y forzar al oponente a jugar por fuera, no dejando entrar el balón por el centro. Jugar con 3 atrás te puede permitir liberar un jugador en la primera línea para que amenace a los medios rivales, haciendo más fácil filtrar balones dentro o jugar al lado débil. Y el rival debe decidir, manteniendo además la amplitud y un buen número de jugadores por dentro con muchas posibilidades. Haciendo un paréntesis, la selección más curiosa lidiando contra esta salida de balón de 3 fue España, que por cierto concedió muy pocos goles en esta Eurocopa. España saltaba con los 3 de arriba contra la línea de 3 rival, quitándole todo el tiempo y espacio que podía, sobre todo durante el trayecto del pase, no dejando jugar dentro y tampoco tiempo y espacio para elegir bien. Esto generaba inferioridad en la última línea en muchas ocasiones debido a esta forma de defender. Tenía muchos riesgos, pero la asumían. Al final, en el fútbol no hay nada bueno o malo, solo existe cuánto quieres arriesgar. Italia, por ejemplo, sabiendo esto, contra España trató de jugar con desmarques al espacio de los jugadores más adelantados, lanzando balones desde la primera línea a la espalda de los defensores de España. En este caso España lo ajustaba basculando mucho con el lateral contrario, o dejando a Rodri más bajo para que pueda equilibrar esa inferioridad o cualquier desajuste o espacio. Si la acababan hundiendo, se colocaban en un 4-5-1 que evitaba la ventaja de los jugadores exteriores de la línea de 3 que se incorporaban, aunque España, en cuanto podía, presionaba hacia adelante de nuevo, siendo una de las selecciones más agresivas del campeonato. Hablando de la salida de 3, España es una de las pocas grandes que no utilizaba estas salidas, normalmente saliendo con 4 jugadores. Aunque sí es cierto que Rodri podía meterse entre centrales y con diferentes automatismos como el de Fabián cayendo acostados entre central y lateral. Otra de las tendencias que podemos observar es el peso que se le dio a los delanteros para que participasen con una función que favoreciera de una u otra manera la construcción del juego de ataque.
Tenemos solo en la cabeza la idea del falso 9 como única vía para la participación clave del delantero en el desarrollo de la construcción del juego, pero a día de hoy esto también ha evolucionado. Y en la Euro podemos ver cómo involucran de diferentes formas al 9 en la participación del ataque en el juego elaborado. España, sin embargo, no utilizaba el falso 9 fijo como tal, pero sí tenía automatismos en los que el 9 participaba viniendo a recibir en situaciones para tercer hombre o para ser hombre libre. En este aspecto tiene libertad para hacerlo en el pasillo central o en el pasillo interior o a costados de los pivotes, cambiando en el último caso su posición con el interior. En el caso de Holanda, Depay se mueve cayendo a recibir en la zona central principalmente, pero no lo hace con una idea aleatoria, sino que Holanda le pone la función de ocupar siempre el espacio libre que se genere por los movimientos de los compañeros en la media punta. Mbappé en Francia, cuando juega en punta, trata de jugar con libertad para caer sobre todo a los costados y así poder aprovechar su velocidad y uno para uno. Otros delanteros participan quizás menos del juego, pero tienen una labor asignada que ayuda también de alguna manera en mejorar la progresión de su equipo en la elaboración. Tendríamos por ejemplo a Scamacca en Italia, que permite hacer la función de boya para guardar el balón de espaldas, jugando posteriormente a la incorporación de compañeros en ataque o buscar situaciones de tercer hombre a un toque entre líneas. Por otro lado estaría Lukaku, que es el mayor exponente de boya. Se incrusta en la línea, se apoya en la espalda de centrales quedándose fijo con balón y aguantándolo para la llegada a la cara de algún compañero. Esta jugada es la típica de Bélgica y es muy difícil de defender. Y para acabar, Havertz en Alemania, que tenía el rol de quedarse en la línea, pero con la función de tirar desmarques constantes a la espalda de aquellos espacios que se liberasen al saltar un defensa. Al Alemania jugar con 3 mediapuntas por dentro, muchas veces la línea defensiva rival tenía que saltar por uno de ellos, generándose ese espacio. El timing y la trayectoria de desmarque que tiene Havertz es muy buena y precisa. Es muy bueno desmarcándose. Sí es cierto que equipos como Portugal o Inglaterra sí utilizaban un 9 más fijo, viendo constantemente en cada partido como Harry Kane y Ronaldo se quedaban la mayor parte del tiempo en la línea con un rol más de fijar los centrales y acabar las jugadas en área, siendo Kane en el Bayern más participativo en más zonas que en su selección. El motivo de todas estas funciones podemos encontrarlo en que los rivales cada vez dificultaban más la construcción del juego rival para encontrar ventajas. Y por tanto la utilización del delantero como un elemento más para encontrar ventajas se vuelve lógico. Como veis, cada uno lo hace de forma diferente, pero si os dais cuenta, todas tienen la misma idea: participar para generar ventajas en ataque. Pero, y esto es clave, desde las características individuales de cada tipo de delantero. Y es que este es, sin duda, otra de las evoluciones del fútbol moderno. Ajustar la función de cada jugador a sus características individuales para potenciar su rendimiento para él y para su equipo. Una de las tendencias más interesantes que muchos equipos han utilizado, y quizás es menos conocida, es el concepto de la sobrecarga, el cual se ha llevado a cabo por muchos de los equipos. Equipos como España a la cabeza, donde intenta siempre acercar muchos jugadores a la zona en la que está el balón, con Pedro Olmo y Fabián basculando de lado a lado e incluso el delantero Morata acercándose mucho. Alemania juntando muchos jugadores en zona central a diferentes alturas, con sus 3 mediapuntas ya conocidos, Gundogan, Musiala, Wirtz, añadiendo posibles descensos de Havertz. Todo esto con posibilidad y libertad de cambiar posiciones entre los de dentro y también descender a recibir cerca de la base de la jugada. Holanda, con Depay descendiendo por zona central, juntando sus 2 pivotes más sus 2 interiores por zona central. Pero muchos equipos más, también como Suiza, juntando muchos jugadores cerca de balón. Como digo, muchos equipos lo han utilizado y ha sido una tendencia muy clara en esta Eurocopa. Bien, pero ¿qué genera este comportamiento? ¿Por qué se utiliza tanto? Al sobrecargar de jugadores una zona, puede ser que tengas un mayor número de jugadores y por tanto alguien pueda estar y recibir libre. Además, puede provocar que haya dudas en la marca y que éstas acaben realizándose mal, liándose el rival quién marca a quién. O al realizarlas generar algún espacio libre en zonas peligrosas, como puede ser la zona entre líneas o la espalda de la línea defensiva. También, si el rival se junta en exceso, puede generar ventajas en el lado contrario, al intentar defender con muchos jugadores la zona sobrecargada para evitar que el rival le genere ventajas. En este lado libre contrario podrían darse situaciones muy peligrosas, como son los 1 para 1 y los 2 para 1, que si tienes jugadores determinantes para estas acciones, puedes generar ocasiones de gol clarísimas. Para cerrar, y como decía al inicio del vídeo, esta Eurocopa nos ha traído partidos con grandes selecciones en los que pasaba entre muy poco o nada, con un ritmo lento y cansino, perfecto para dar cabezadas en el salón. ¿Pero a qué se debe esto? Pues bien, seguro que a muchos factores, pero entre ellos yo destacaría la tendencia a tomar pocos riesgos. Solo España y Alemania daban la sensación de ser equipos valientes. Esto se podía detectar fácilmente en lo táctico en un par de claros motivos. El más obvio es la tendencia de algunas selecciones a meter el autobús,
defenderse con muchos jugadores cerca de su área taponando todos los espacios posibles por dentro y con infinidad de ayudas. Intentando, por supuesto, perder todo el tiempo posible, jugar a un ritmo lento, que se jugase muy poco. Pero esto no tiene por qué ser aburrido en sí. Si el equipo rival ataca bien, se verán ocasiones, y si además arriesga, dejará espacios que estos equipos defensivos aprovechan también generando ocasiones a la contra. Y es que la cuestión clave estaba sobre todo en el otro lado de la moneda, en el equipo que le tocaba tener el balón. Así vimos infinidad de partidos en los que no arriesgaban. Tácticamente la respuesta de todos los equipos con el peso del partido era la obsesión por colocar jugadores en la base cerca de los medios y los centrales. Esto daba mucha seguridad ante pérdidas de balón, por supuesto, poblando de jugadores la zona por detrás del balón, pero a su vez despoblaba la zona de ataque, sobre todo entre líneas. Esto le pasaba muchísimo a Inglaterra en todos los partidos. Podemos ver como todos participaban demasiado bajos, teniendo pocos jugadores entre líneas. Francia era otra de ellas, pero otros muchos equipos, por ejemplo Holanda contra Inglaterra, también lo hizo. No solo es sobrecargar de jugadores de la base, haciéndolo todo muy plano y dándonos bochornosos partidos. También simplemente el no querer asumir riesgos. Así se intentaban buscar pocos pases entre líneas o hacia adelante, haciendo el juego demasiado previsible y acabando todo por fuera. Por esto nos dieron las grandes selecciones un peñazo de Eurocopa, con más miedo que un perro en un barrio chino. Y hasta aquí todo el análisis de lo más destacado tácticamente de esta Eurocopa. No ha sido desde luego un vídeo fácil de realizar, así que si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido, dale al like y suscríbete para apoyar el canal para más vídeos. Así que esto es todo y nos vemos en próximos vídeos.